saludar. Me encuentro con Jesús Azocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia, por poder participar con ustedes en esta difusión del conocimiento de la divina voluntad, que es un privilegio, la verdad. Es un privilegio y por eso no lo dejo, aunque tengamos obstáculos, quiere decir que es bueno que los tengamos, porque quiere decir que es muy importante. Es muy importante que hablemos de la divina voluntad y muy importante que vayamos superando lo que nos impide vivir en esa divina voluntad, ¿no cree Jesús? Y muy importante que se aprecie también, ¿verdad?, por las personas que desconocen el esfuerzo que hacen ustedes. Yo lo vivo un poco con ustedes, no como ustedes, pero estoy viéndolo, todas las trabas que tienen ustedes, todos los problemas financieros para mantener una estructura que tienen ustedes tan importante detrás de un equipo que está trabajando muy duramente y verdaderamente al final no se aprecia, porque es infelizmente, ¿no? Pero cuando las cosas no le cuestan a uno, parece como que es algo pues que pierde valor, ¿verdad? Nos ocurre con todo en la vida, ¿no? Todo lo que no nos cuesta conseguirlo no se aprecia. Entonces, esto es algo que es una evangelización. Fíjese, hoy venía Radio María, el director de España, clamando, diciendo, bueno, si tenemos una barbaridad de conexiones más, ¿no? No piensen ustedes que esto se está manteniendo solo. Esto se está manteniendo pues porque hay personas que se sienten llamadas por Dios y contribuyen para el mantenimiento del arraigo de la Virgen, ¿no? Como decían, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta que este es un sustento para miles de personas que están en distintos países, ¿verdad?, que están, digamos, vamos a decir, esperando a esta programación, no digo esta en particular, todas las que pueda emitir el mundo católico, y que es un alimento para el alma y que poco se aprecia, porque la verdad deberíamos de empezar a ser más comprensivos, de ayudar al esfuerzo que está haciendo el mundo católico, que me consta desde dentro, desde fuera, el esfuerzo que está haciendo tan enorme para poder mantener una estructura como esta, ¿verdad? No sé, yo les animo a que en su fuero interno estamos a las puertas de la Epifanía del Señor, que tengan la conciencia de ayudar a mundo católico que tiene necesidad de ser ayudada por todas las personas que participamos de un modo u otro y que nos alimentamos de toda la programación tan importante que lleva a cabo de difusión del conocimiento de Dios, del acercamiento de Dios, de la nueva evangelización, es decir, de la riqueza de lo que el mundo no nos da. Gastamos en perfumes, gastamos en comidas, estas navidades, en regalos. Qué poco o nada nos acordamos de ayudar a aquellos medios entre los cuales se encuentra el mundo católico, que tal tarea tan ardua está haciendo día a día, prácticamente las 24 horas con programación. Acordémonos de lo importante que es ayudar, ser generosos. No se trata de dar sumas importantes, no, sino de colaborar con un medio que nos está dando una riqueza que no encontramos en ninguna otra parte. Se lo digo a título personal, esto no está hablado con nadie, simplemente me sale del corazón decirlo así, porque sé con las dificultades con las que se está encontrando Cecilia Valderrama en particular y mundo católico en general. Así que yo les ruego desde aquí, desde el Cenáculo Universal de Reparación, la generosidad en estas fechas, ahora en la Epifanía, para poder mantener viva esta estación de Dios que llega a tantas almas. Sí, llega a muchas Sean personas, comprensivos y colaboren con Mundo Católico, con las membresías que tiene, porque verdaderamente es muy necesario. Es muy necesario y que apoyemos también en oración, eso es lo más importante. Y pues el día de hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar de estos obstáculos. Le agradezco a Jesús, de veras, gracias Jesús, muchas gracias por animar a todos los que nos ven y nos escuchan
a participar y ayudarnos un poquito, y le agradezco sus palabras. El día de hoy tenemos un programa que quisimos los dos empezar a meditar y que se refiere a los obstáculos para vivir la divina voluntad. El doctor Tomasini, el año pasado, nos dio unos excelentes programas que empezaron a partir de agosto 14, no, perdón, no es cierto, del 8 de diciembre de 2022, ¿verdad? Empezaron un poquito antes porque él nos empezó a hablar de estos obstáculos y de cómo nosotros a veces no nos damos cuenta de estos obstáculos y estos nos impiden vivir en la divina voluntad y nos impiden, nos alejan, nos sacan de ella y son pues una barrera muy importante para poder vivir la divina voluntad con las consecuentes pues consecuencias, ¿verdad? El doctor nos habló de la voluntad permisiva, de la voluntad ordenada y de la voluntad obrante. La voluntad querida es la que Dios ha establecido y es prácticamente el designio divino. La voluntad ordenada, ahí sí hay culpa de nuestra, y la voluntad obrante para obrar en la criatura. Dios tiene las dos primeras, son la voluntad querida y la voluntad ordenada, son las que provienen de Dios. Y la voluntad humana es la que se opone a la voluntad querida de Dios, a la voluntad ordenada de Dios y a veces hasta la voluntad obrante. Así que la voluntad, nosotros sabemos que es la facultad espiritual que determina a la inteligencia en el obrar, es el motor del obrar y nosotros somos imagen y semejanza de Dios precisamente por estas facultades, somos semejanza de Él por la inteligencia y por la voluntad. Así que me parece hermoso que nosotros empecemos a hablar de esto, Jesús, y que usted nos diga su punto de vista al respecto. Bueno, mi punto de vista es básicamente pues apoyarnos en lo que Jesús le dice a la sierva de Luisa Picarreta, en particular en el libro de Cielo, ¿no? Ya nos lo viene anunciando el Evangelio, incluso el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el principio, ¿no? Desde la concupiscencia, esa inclinación al pecado. Y como bien decía Cecilia, hay cuatro formas de actuar de la divina voluntad, ¿no? La voluntad permisiva, que decía Cecilia, que son los actos humanos, los pecados, ¿no? En los que Dios no concurre porque no puede concurrir, pero al respetar nuestra libertad, pues indudablemente nos deja hacer, ¿no? La voluntad querida, que es algo que quiere Dios para todos y que pone todo lo necesario para que la voluntad se pueda cumplir. Pero nos sigue respetando la libertad para que el hombre decidamos lo que tengamos a bien, ¿verdad? Si el hombre no lo acepta, pues no hay pecado, no hay culpa. Pero las gracias y los dones que Dios ofrece a la criatura no le son dadas. No recibiremos la gracia de Dios. Y la que verdaderamente, como decía Cecilia, la voluntad ordenada, que esa indudablemente no podemos eludirla de ninguna de las maneras, porque entonces dejaremos la gracia, la perderemos, ¿verdad? La voluntad ordenada, que es el cumplimiento de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, en el momento en que no vivimos en esa voluntad ordenada, indudablemente no podremos llegar a vivir en la divina voluntad, es decir, en unidad con Jesús. Y luego, pues efectivamente, la voluntad obrante, que es la que pasa en toda la criatura y que la lleva a vivir en la divina voluntad. Estamos hablando entonces de que para poder llegar a vivir en la divina voluntad es imprescindible que vivamos de acuerdo a la voluntad querida, a lo que Dios quiere y, por supuesto, a la ordenada. Hay muchas personas cuando nos llaman y nos preguntan, si yo no me he confesado y tengo algún pecado, ¿puedo vivir la divina voluntad? Pues indudablemente no. Indudablemente no. O sea, indudablemente no, porque lo primero que tenemos que hacer para empezar a vivir la divina voluntad, aparte del conocimiento, ¿verdad?, es estar en gracia de Dios. Es la conversión, ¿verdad? Y esto sabemos todos cómo llegamos a ella. ¿Sabes? El sacramento de la reconciliación, en el que pedimos perdón a Dios, pero un perdón
un perdón con contrición, es decir, con arrepentimiento. Y, por supuesto, con un propósito de enmienda, un propósito de no volver a pecar. Por tanto, ineludible esta realidad. Si no vivimos en gracia de Dios, imposible que podamos vivir en el ámbito de la divina voluntad. Bueno, pues dicho esto, ya todos conocemos cuáles son los grandes enemigos del alma, ¿verdad? El mundo, la carne y el demonio. En realidad, el mundo y la carne lo son porque nosotros lo permitimos, porque realmente Dios lo creó para glorificarle a Él y para alabarlo a Él y para poder, digamos, desarrollarnos y poderle permitir a Él que se manifieste en nosotros. Ahí está el ejemplo de Adán. Es humano, era humano, tenía la carne, ¿verdad? Estaba en el mundo, en la creación, y como el Señor le dice, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Y todo era bueno, ¿no? Cuando vio lo creado, que había creado, dice todo, y todo era bueno, ¿no? Indudablemente, todo era bueno, porque el fin para el que creó el mundo y el fin para el que creó la carne, la criatura, nuestra parte corpórea, por así decirlo, ¿verdad? Era para poderse desarrollar, manifestar a través de la criatura. Ya lo hemos dicho en muchos programas, ¿verdad? Que Dios es espíritu, espíritu puro, y que Dios precisa de un vehículo, ¿verdad? Físico, material, que es nuestro cuerpo, del que valerse para poder experimentar, para poder caminar, para poder observar, mirar, escuchar, para poder paladear, es decir, para poder servirse de nuestros sentidos y de nuestros miembros y poder llevar a cabo pues la misma obra que llevó el Señor, el Verbo encarnado, cuando se hizo hombre, para hacerse igual a nosotros y para que nosotros nos pudiéramos hacer igual a Él. Por tanto, aunque le llamemos grandes enemigos del alma, mundo, demonio y carne, en realidad no lo son. Somos nosotros, nuestro ego, nuestra voluntad humana, quien pervierte el fin para el que fue creado el mundo, haciendo un mal uso, como hacemos, y la carne, haciendo un mal uso, como hacemos. Porque claro, si resulta que estamos utilizando el aparato reproductor para el tema específicamente placer, pues no estamos dando el uso para el que fue creado. Si estamos teniendo relaciones libidinosas con personas ajenas a nuestra esposa o nuestro esposo, estamos haciendo un uso totalmente contrario a aquello para el que fue creado. Si estamos utilizando el mundo para enriquecer uranio, para generar bombas de destrucción masiva, ¿verdad? Pues no creo que haya sido la intención de Dios de poner en el mundo pues un mineral como el titanio y que el hombre lo está transformando para el mal en vez para el bien. Luego, en realidad, estos grandes enemigos del alma, excepto el demonio, que per se es el mal, los otros dos, el mundo y la carne, somos nosotros quien los convierte en enemigos. No son enemigos per se, son enemigos porque el hombre, porque nosotros le estamos dando un destino contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Ya sabemos perfectamente que en el momento en que empezamos a conocer a través de lo que Jesús nos dice, ya en el libro 1, que siempre menciono tanto porque para mí es el libro de cabecera, para que podamos tener una fusión, una unidad o un fundirse con Dios, tenemos que tener una idoneidad. No es posible que el agua se mezcle con el aceite. Tienen dos pesos específicos moleculares distintos, diferentes, que les impide mezclarse, ¿verdad? Por esa diferencia molecular que tiene. Entonces, será imposible, aunque vertamos en un vaso agua y aceite, todos sabemos que el aceite quedará encima por el peso molecular que tiene, que es mayor al del agua. Bueno, pues esto ocurre como un símil, ¿verdad? Muy simple, a lo mejor hasta vulgar, pero para que sea comprensible. Indudablemente, si el alma humana está imbuido en el mundo por los sentidos
y está ensuciando el fin para el que fue creado, que no era otro que para vivir en unidad con Dios, indudablemente, ¿cómo va a poder la criatura fusionarse o fundirse con Dios si Dios es amor? Y es la pureza. Imposible. Imposible. Luego hemos de empezar a ser conscientes de que para que podamos fundirnos en Dios, porque empecemos a vaciarnos. ¿A vaciarnos de qué? Pues a vaciarnos de los apegos, vaciarnos de todo aquello de lo que estamos atados al mundo. Los deseos no tienen por qué ser impuros, ¿verdad? Es decir, el querer tener más, el querer tener razón siempre, el querer ser más alto, más guapo, más listo, el querer sobresalir, o sea, la vanidad de vanidades, ¿verdad?, que hablaba San Francisco de Asís, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar por ser conscientes de que después de haber recuperado la gracia a través del sacramento de la reconciliación y de la comunión frecuente para poder blindar al alma de los ataques del enemigo y empezar a crecer en gracia, el segundo paso empieza aquí. Le dice Jesús a Luisa, espíritu de mortificación. ¿Y por qué le dice espíritu de mortificación? Pues precisamente porque para someter el mundo y la carne es preciso un espíritu de mortificación. Es decir, es preciso estar dispuesto a vaciarse. Ese dispuesto que acabamos de mencionar parece que es una sutileza, pero es de una profundidad inconmensurable en este ámbito, porque es lo que verdaderamente nos va a dar la posibilidad de que Dios pueda llegar a fundirse con nosotros. Y esa disposición es otra cosa que preguntarme a qué no estoy dispuesto a renunciar. Y ahí vamos a descubrir que hay varias cosas que nos cuesta muchísimo desprendernos, pues esos son los apegos que nos están impidiendo que se produzca esa fusión. Indudablemente, esto lo conoce el enemigo y de eso se vale el enemigo para podernos tentar, porque no tiene otro poder que el de la tentación. El resto lo hace la voluntad humana. Y si tuviéramos que resumirlo, pues habría que decir que el peor enemigo nuestro es la voluntad humana, es decir, nosotros mismos, el propio ego, el yo, como queramos llamarlo. Entonces, el mundo y la carne, en realidad, si le diéramos un uso a que Dios le creó, en ningún momento serían enemigos del alma. Y el enemigo, el demonio, que ese sí es enemigo por sí mismo, no podría valerse del mundo ni de la carne para someter nuestra voluntad, porque no tendría el medio para tentarnos. Claro. Entonces, hemos hecho el voluntariado con Cecilia y con el doctor Tomasini y con Padre Pietro ya hace algún año. Hicimos una programación bastante profunda sobre el conocimiento de sí mismo. El Señor le dice a Luisa Picarreta, dice, no, es decir, el mayor regalo que puedo... Se le está cortando, Jesús. Se le está cortando. A ver, otra vez, el mayor regalo, ahí quedó, en el mayor regalo. Sí, el mayor regalo es el conocimiento de sí mismo. Dice, porque cuando la criatura realmente se conoce a sí misma, ya empieza a conocerme a mí. Cuando la criatura empieza a conocer que nada es, entonces es cuando podemos empezar ya a ser parte de la criatura. Él no puede fundirse donde hay algo. Para que Dios se pueda fundir en nosotros, tiene que encontrar la nada. De igual modo que cuando se produce la transustanciación, si Dios encontrase en la especie un impedimento, no podría el mismo Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, no podría integrarse y llevarse a cabo esa transustanciación.
Y eso es lo que nos ocurre a nosotros, que nosotros estamos repletos de impedimentos y son estos apegos. Todo lo podemos comprobar cuando le pedimos a Dios en oración, por favor, Señor, concédeme esto, que no me ocurra lo otro. Es decir, estamos queriendo hacer un Dios a medida, una religión a medida. Estamos queriendo decirle a Dios lo que quiere que haga para mi vida, cuando yo realmente no conozco la realidad de las consecuencias que puede tener o que podría tener aquello si Dios me concediera todo lo que le pido. Por tanto, ese desconocimiento de nosotros es el que nos hace pues caer en la trampa de estar anclados, apegados al mundo, a las tendencias de la carne y del mundo. Claro. Esas mismas tendencias, esa inclinación al deseo, esa inclinación al tener, esa inclinación al imponer, al dominar, porque no se trata solamente del aspecto libidinoso, ¿verdad? Ni material de tener más, ¿no? El del dominio sobre el otro, el de querer ser más que el otro, el de quererme imponer al otro, el de la soberbia, el de la vanidad. Es decir, todos esos apegos, todas esas tendencias, es lo que hace que nosotros no seamos libres, en realidad. Es lo que hace que el enemigo nos someta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ofrece. ¿A por quién va a ir el enemigo con más crudeza? ¿A por el que ya tiene? ¿A por aquel que tiene ya unos hábitos muy profundos, deleznables? No, ese lo deja en paz ya, ese ya lo tiene. ¿A por quién va? Cuando nos llaman muchas personas, fíjense lo que me está ocurriendo en mi matrimonio, fíjense lo que está ocurriendo con mis hijos, fíjense lo que está ocurriendo con la salud. Pues claro, ¿a por quién va a ir con más rudeza? A por el que no tiene. A por el que no tiene. ¿Para qué? Pues para debilitarlo. ¿Por qué? Pues porque trabaja precisamente con la comparación. Aquella persona de allá, que es una persona que lleva una vida mundana, todo le va bien. Yo que intento llevar una vida sacramental frecuente, intento ser lo mejor posible, pues me va mucho peor. Entonces, claro, nos pone siempre esa trampa de hacernos comparar con aquel otro o aquella otra o aquellos otros o aquellas otras que siendo personas con una vida licenciosa, ¿verdad? Por no decir algo más fuerte, pues les va muy bien, les va muy bien. Y sin embargo, aquel que se supone que al menos lleva una vida sacramental, confesión frecuente, comunión frecuente, pues resulta que le va como en feria, como dice el doctor, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. El enemigo empieza a valerse de aquello que nos esclaviza y sabe muy bien cuándo tocar y en qué momento. Por tanto, el conocimiento de sí mismo es algo tan importante como empezar yo a mí mismo, ¿verdad? A hacerme un autoanálisis, decir, a ver, quiero averiguar cuál es la disposición que yo tengo. Sí, bien. Voy a empezar a preguntarme de todo lo que me esclaviza al mundo, es decir, de todo lo que yo deseo del mundo, obtener del mundo, ¿a qué estoy? Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que tener la honestidad de reconocer a nosotros mismos precisamente este aspecto, ¿no? Es decir, pues me gusta esto, lo que más me llama la atención es esto otro, lucho para obtener esto, lucho no tenga otro, es decir, lo que todos conocemos, la pelea del día a día, del querer ser más, del querer poseer más y del querer sobresalir más, ¿no? Cuando empecemos entonces a hacer ese trabajo interno, de empezar a saber qué es lo que nos domina, qué es lo que nos atrapa al mundo, entonces empezaremos a dar el primer paso para liberarnos. Porque por ahí ya podremos
cubrir, podremos desenmascarar la puerta por la que entra el enemigo en nuestra vida. Y aquí hay un tema que es fundamental y que hablamos prácticamente en todos los programas, que es el ser conscientes de que el enemigo suele entrar a través del pensamiento, haciéndonos creer que aquello que pienso es mío, cuando verdaderamente es inducido. Siempre hemos hablado de esto y volveremos a reiterarlo cuantas veces sea necesario para que nos converzcamos de que cuando nos vengan pensamientos crueles, hay un pasaje extraordinario, no recuerdo cuál es, que le dice Luisa, bueno, ¿cómo sé yo que eres tú y no es el enemigo? Y Jesús se lo dice, es un pasaje, medio del cielo, muy cortito, es contundente, no hace falta mucho más, le dice Jesús. Si lo que te viene a la mente o la impresión que llega también al alma te produce paz, ese soy yo. Si por el contrario, aquello que te viene a la mente o aquello que te es inducido al sensorio, vamos a llamarlo así, te origina angustia, te origina temor, te origina ansiedad, te origina ira, te origina rabia. Bueno, todos estos estados anímicos que todos tenemos alguna vez, ¿verdad? Dice, ese es el enemigo. Había una frase muy célebre de San Juan Pablo II que lo decía con muchísima frecuencia, ese no tengáis miedo. No tengáis miedo. ¿Y qué decía no tengáis miedo? Porque el enemigo utiliza precisamente esas trampas veladas a través de pensamientos en el que nos induce a través de la desesperanza. Es tan simple que a todos les resultará muy familiar ese pensar en el pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Lo que me hizo aquel o lo que me dejó de hacer. O, al contrario, pensar en el futuro. ¿Y qué será de mí si no ocurre esto? ¿Y qué podrá ser de mí si no ocurre lo otro? Y resulta que estamos en la trampa del pasado o del futuro, que ya no depende de nosotros, y perdemos la realidad que es el presente, que es el tener la atención en el aquí y en el ahora, es decir, en la realidad, en Dios. El martirio de la atención del que el Señor nos habla es precisamente este. Estar conscientes. Ya se lo dice el Señor a los discípulos allá en Gesemaní, cuando les encuentra dormidos, y les dice, no podéis estar una hora en vela conmigo, en oración. Dice, velad, es decir, estar atentos, que no os engañen, estar atentos y orad, es decir, combatir las distracciones que nos perturban porque el enemigo las induce y nosotros entramos en el juego y se origina la turbación. Ya hemos hablado de la turbación, qué importante es conocer que esa turbación es lo que separa la criatura del creador. Le dice Jesús a Luisa que a una mente turbada le resulta totalmente imposible comunicarse con el creador. No porque el creador no quiera, sino porque esa turbación es como una nube borrascosa que impide que el sol penetre, a pesar de que el sol siempre está. Y esa turbación la origina precisamente la desesperanza. Y la desesperanza la origina esos pensamientos que nos envían o que nos despiertan o que en sueños el enemigo también se vale para levantarnos con desasosiego, ¿verdad? En que, ¿qué será de mí si ocurre esto, si no ocurre lo otro? Es decir, juega con la angustia a través del desasosiego que lo origina la incertidumbre. Y esta es la clave, la incertidumbre. Hay un libro extraordinario que me recomendaron hace muchos años y que yo le recomiendo al que tenga la oportunidad, que se llama, lo escribió un monje eremita, dice, la certidumbre de la incertidumbre. Es decir, lo único cierto es que la certidumbre es una realidad constante.
porque nada depende de nosotros. La providencia de Dios está ahí, solamente Él sabe. Nos toca a nosotros en el momento actual tomar decisiones. Tomar decisiones basadas en el conocimiento que Dios nos da. Ya no lo dice aquí la voluntad que Dios ordenaba. No hagáis esto. No es una prohibición, a pesar de que tiene que los mandamientos, por su propio concepto gramatical, mandamiento, no es que nos quiera prohibir, no, nos está avisando de que si hacemos esto, nos va a crear un problema, va a tener consecuencias muy graves, muy serias. No es que nos quiera someter como si fuéramos animalitos, no, nos está diciendo que hay 10 cosas que si las hacemos, al igual que hiciera con Adán, del árbol del bien y del mal, le avisa, le está avisando, pues nos dio la libertad y Adán pues no pasó la prueba, como tampoco nosotros, ¿verdad? Por tanto, hablamos de obstáculos. Los obstáculos somos nosotros los primeros que inducimos a nuestro ser a cometer los errores de caer en la trampa que ya conocemos. Y el enemigo, simple y llanamente, utiliza esas flaquezas nuestras para reforzar la dependencia de aquello que nos gusta y hacernos caer. Pero realmente por sí mismo el enemigo no tiene poder ninguno. En el libro 1, vuelvo otra vez, hay un capítulo específico, creo que es uno de los últimos, cuando le dice a Luisa, pelea con el demonio. Y la deja a solas, nada más que 3 años y medio. A solas, la deja. Quiero que el Señor no me deje solo, le dice. Hablo de memoria. No me dejes solo, dice. Es que si no te dejo sola, no vas a poder averiguar que nada es. Porque es el padre de la soberbia. Entonces, si, dice Jesús, desprécialo y destrúyelo. Destrúyelo con el desprecio, porque es el padre de la soberbia. Que lo humillas, ¿no? Que lo humillas, dice que lo humillas. Y entonces se que va. lo humille. Y se va. Entonces, No ¿cuál es hacerle el ni problema? caso, no hacerle ni caso. Ni caso. Mi caso. Es que, claro, si es el padre de la soberbia y se le está ignorando, fíjese, Cecilia, cómo se tiene que sentir. Si por el contrario nosotros entramos en el juego de temerlo, el poder del demonio es el miedo. Porque cuando nosotros sentimos miedo, le estamos dando el poder. Es la fe inversa, que llaman. Sí, claro. Yo puedo tener fe en Dios y creer que con Dios todo puedo, y así es. Sí. Sin mí no podéis hacer nada. Y así es. Quien no recoge conmigo, desparrama. Y así es. Bueno, pero si yo empiezo a tener miedo, a creer que el enemigo puede dominar mi vida, le estoy dando el poder de que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque le creo capaz de poder hacerlo. Quien pueden porque creen que pueden. Por tanto, esto es algo que tenemos que empezar a manejar con cierta habitualidad. ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? Si realmente fuésemos conscientes y llegáramos a creernos que fuimos hechos la única criatura predilecta de Dios, a imagen y semejanza, para poder relacionarnos con Él, entonces empezaríamos a cambiar la óptica. Ya nos lo dice San Pablo en el Evangelio cuando habla de que hay que renovar la mente. Dice, cuida tu mente, dice Proverbios 4, y dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. ¿Por qué? Porque es por la mente por la que entra todo. A partir de ese momento vamos a poder abordar los obstáculos basándonos en que nosotros somos el obstáculo. Luego ya en algún otro programa, porque esto no da para un programa y menos hoy, que vamos un poco más de tiempo, vamos a ver la cantidad de aristas
que nos sale: amarguras, opresiones, apoyos humanos, desaliento, desconfianza, desánimo, escrúpulos, inconstancia, volubilidad, indecisión, distracción, prudencia humana, soberbia, ingratitud, obstinación y la propia voluntad humana. Ya veremos uno a uno, pero todo esto son creaciones nuestras, la voluntad humana, que el propio enemigo está utilizando continuamente. Luego empecemos, pues, a ser conscientes de que el mundo fue creado para algo muy distinto. La carne, nuestro cuerpo, nuestro organismo fue creado para algo muy diferente y que estamos haciendo un mal uso uno y del otro. Y luego el enemigo real, que es nuestra propia voluntad, porque somos nosotros los que al final decidimos. Cuando nos llaman personas que tienen problemas de inducción diabólica, obsesión diabólica, vejación diabólica o posesión diabólica, no tenemos en cuenta que Dios nos ha hecho libres, nos ha dado una voluntad, una inteligencia, una memoria, y que somos nosotros quienes decidimos. ¿O es que cuando yo me voy a emborrachar, alguien me emborracha a la fuerza? Me emborracharé yo porque estoy queriendo emborracharme. Y cuando me emborracho, pierdo el control de mí. Y cuando pierdo el control de mí, ¿quién toma el control? El enemigo. El enemigo. Cuando me voy con otra señora que no es mi esposa, o me voy a un sitio que no tengo que ir porque hay menores, en decir, ¿me está alguien obligando a ir? No, estoy yendo yo. Está mi voluntad, con mi libertad, decidiendo dónde voy. ¿Quién se está complicando la vida? Un servidor. Cuando me quedo con algo que no es mío, ¿quién lo está? Un servidor. Cuando hago cualquier maldad, ¿quién lo está haciendo? Un servidor. Indudablemente que está el enemigo urdiendo, indudablemente. Pero ¿quién toma la decisión de coger un rifle de asalto, irse a una universidad a exterminar a todo el que aparezca por el campus universitario? Indudablemente la criatura. La criatura es la responsable de ejecución, aunque el inductor sea el diablo. Claro. Entonces empecemos no a culpar al demonio de lo que he hecho yo, no. Me creo culpar a mí porque he sido yo el autor, porque he permitido la inducción, he permitido llevar a cabo una barbaridad. Y aquí es el problema, que cuando damos entrada al enemigo, es muy complicado después manejar eso. No sé si era San Tomás de Aquino cuando hablaba de las tentaciones, y dice, se vencen muy rápidamente si en el instante de producirse Las rechazas. se rechaza, pero Claro. en el momento de producirse, Sí, en cuanto te recrees un poco, va a ser cada vez más complicado porque se va haciendo tuya y vas siendo parte de aquello. Es difícil salirse de ahí. Muy difícil. Es difícil. Imaginemos cuando llega una persona con ciertas características físicas que sabes que aquello es algo que atrae muchísimo, porque sabes que aquello atrae muchísimo, sea lujo, sea la moda, sea el cuerpo, es decir, todo lo que sabemos, todos sabemos muy bien qué es lo que nos atrae mucho a todos. Lo sabemos y sabemos todos que es pecado, todos lo sabemos, ¿no? Claro. Si en el momento de aparecer aquello no lo rechazo instantáneamente, se va haciendo muy complicado después rechazarlo. Muy difícil se hace, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Por tanto, es la voluntad humana. Vamos a dar lectura aquí a uno de los escritos más importantes. Tengo que decirles que toda esta compilación que nos da el doctor Tomasini, ¿de acuerdo? Sí, nosotros lo recopilamos, lo de... Volumen 11, lectura 18 de mayo de 1912. De 1900. Está cortita dice porque textualmente. con esto terminaríamos, ¿eh? Porque ya entré otro programa. Sí. Ok, muy bien. De acuerdo. Hija mía, dice, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia se ocupa de otra cosa más que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa, sino solo de mí, dice, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor
y así de los sentidos. Si habla de mí, si escucha solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra, se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, dice, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos. Esta es la manera, dice Jesús, de frenar todo lo que puede estar en mí que excita la concupiscencia. Lo que hemos venido diciendo, en otras palabras, es somos nosotros los que conocemos cuáles son nuestras debilidades. Si no empezamos a ser conscientes de esto, vamos a seguir anclados en el error de forma continua. Le dice, esta es la manera de frenar todo lo que puede estar en mí que excita la concupiscencia. Es un tremendo error pensar que Dios no quiere que no disfrutemos de nada. Lo que quiere es que entendamos que estamos dejando al preferir la concupiscencia y es su epifanía, ahora que estamos cerca, su epifanía en nuestro corazón, es decir, la revelación de su potencia divina, su belleza divina y su amor divino, que dejan sin efecto alguno todos estos mismos atributos humanos. Por tanto, el primer enemigo somos nosotros, nuestra voluntad. Luego, otros programas que se lleven a cabo, hablaremos de cada una, diseccionaremos cada una de ellas, ¿verdad? Pero que tengamos en el contexto general, como base de partida, que el mundo y la carne, Dios los hizo para otro fin distinto y que nosotros lo hemos pervertido, y que el demonio, que es el único enemigo, es con la voluntad nuestra, que es la que decide, el principal enemigo del hombre, nosotros mismos. Así es, y quedarnos siempre en la voluntad querida y en la voluntad ordenada de Dios, para que no haya pecado. Porque de otra manera, pues está nuestra voluntad, ¿no? Y ya cuando nosotros actuamos, pues actuamos sin Dios, y al actuar sin Dios, pues nos alejamos de la divina voluntad. Pues aquí nos quedamos, vamos a seguir viendo los obstáculos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde y Dios les bendiga. Hasta la próxima.